de una buena coordinación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Presidente, ahí hay un hecho muy importante, que se encuentran precursores y hasta equipo para un laboratorio y procesamiento ya de drogas en Guatemala. Esto ya es otro paso en ese proceso. Y en la destrucción de esas estructuras. Nosotros se le está apostando a las estructuras. Porque de nada sirve estar incautando y las estructuras se quedan igual, y eso es el gran avance que se ha tenido particularmente desde noviembre para acá, ¿verdad? Así que vamos avanzando. Ministro, tú estuviste muy de cerca en la administración, en la gestión de la emergencia del año pasado, y Covial y Caminos jugaron un papel importantísimo. Y en muchísimos lugares pude observar que no solo eran las dos instituciones que respondieron, yo no sé de dónde sacaron tanta energía, pero también muchas empresas del sector privado también colaboraron en distintos lugares del país. Así es, presidente, y quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a estas empresas como lo son los azucareros, los bananeros, que nos han apoyado mucho para la reconstrucción del país. Covial y Caminos, como usted lo dice, son las dos unidades ejecutoras y encargadas de velar por la red vial del país, y efectivamente se tuvo una respuesta grande, y este año ya tenemos también un plan preparado. Nos estamos reuniendo frecuentemente con todas las unidades ejecutoras del ministerio que van a actuar a la hora de una eventualidad y de la entrada del invierno, como lo es Covial, que aprovechamos para decirle a la población que tiene un número, el 1513, en el cual toda la población nos puede avisar cualquier emergencia que se esté suscitando. Este call center está habilitado las 24 horas del día, y también con Provial, porque recordemos que Provial juega también un papel fundamental. Son los brigadas que en un momento dado mantienen la transitabilidad, ponen carriles reversibles a funcionar cuando hay algún acontecimiento, algún tapón. De hecho, quiero decirle que estamos por adquirir unas motosierras que van a cargar ellos, porque la experiencia nos ha dicho que se viene mucho tronco, mucho palo grande, y en lo que llega alguna empresa a quitar ese tapón, pues Provial puede cortar estos troncos y hacer la transitabilidad básicamente inmediatamente. Si mal no recuerdo, fue el puente del Jícaro, que ahí se acumuló troncos, y si se hubiera podido desfogar, no se hubiera caído una parte del puente, pero ya era demasiado peso sobre la estructura del puente. Ojo ahí hasta con el manejo de la basura, ¿verdad? Porque era increíble la cantidad de basura acumulándose. Por un tronco grande se van acumulando desechos, basura de todo tipo, y lo cual demuestra que nosotros mismos podemos conspirar contra nosotros mismos si no tenemos cuidado en el manejo de nuestros recursos naturales. No recuerdo qué río fue, el de Tepán, aquel río que cruzó todo el Paquip, no, pero Paquip era la aldea, San Francisco, creo que San Francisco se llama también. Impresionante cómo palos, etcétera, van haciendo una especie de presa, pero el que tapa el fluido son las bolsas de plástico, los envases plásticos, hay de todo, botellas, sacos, bolsas, etcétera, y eso hace como un dique, y después viene a provocar un golpe más grande. Yo creo que este año pues está mejor preparado, y definitivamente el trabajo de Conred, los alcaldes me han comentado que han estado permanentemente, y siempre hablando de emergencias. El caso de Unión Zacapa fue una emergencia que se dio en los
2008 y en el principios del 2010 se concluyó la reconstrucción. Era un municipio, en el caso de la emergencia del año pasado, pues está en proceso todo el programa de reconstrucción, porque la destrucción fue enorme. Y algo que Doguedi mencionaba hace un momento, ¿verdad? Los ríos cambiaron cauce, modificaron su cauce, unos se quedaron más planos, unos se quedaron más profundos, y eso es importante para hacer las alertas tempranas. Yo jamás voy a olvidar aquella noche, Doguedi, que si mal me corrige los números, pero que la cota más alta que había tenido el Motagua en su historia era 350 litros por segundo. Metros cúbicos por segundo, y llegó a 1600 ese día. Era una cantidad de agua impresionante. Los niveles que alcanzó el río, que normalmente tiene 2,50 metros, eran 9 metros. Sí. Es decir, que pasó sobre los puentes y pasó sobre cualquier cosa. Y tiene un ancho el río Motagua ahora, que en realidad yo creo que como para tomar muchas fotografías para recordarnos después, porque eso va a ser histórico. Es decir, lo que pasó ahí no había pasado ni aún en el 49. Es decir, yo creo que hace poco pasamos por ahí, que íbamos camino a Zacapa, creo yo, y hoy vamos a pasar por el Motagua, y sí es impresionante cómo se abrió el cauce. Y esas son las partes más complicadas que le tocan al ministro de Comunicaciones, que ya nos contará al respecto, porque mucho del trabajo no se ve. Y uno escucha lugares comunes como decir, bueno, las carreteras están hechas pedazos y ya empieza el invierno y no sé qué, pero mucho del trabajo que no se ve, que es el del dragado de los ríos, que es el movimiento de montañas, etcétera, consume una gran cantidad de recursos, y ahí hay todo un camino cuesta arriba, no solo para enfrentar una emergencia potencial, que ojalá no suceda, pero también para la atención regular del trabajo del Ministerio de Comunicaciones. Se tuvo que invertir mucho y ahora hay serias dificultades. ¿Cuál es la situación que tiene el Ministerio de Comunicaciones y la red vial del país en términos reales, más allá de emotividades y lugares comunes, ¿no? La red vial del país... se inició un plan intensivo de bacheo el año pasado, en el mes de octubre, y rehabilitación de algunos tramos que sí sufrieron mucho por todas estas tormentas. Estamos entrando ya al invierno, y yo diría que cumplimos con ese plan arriba de un 93%, que es el dato que tenemos en cuanto a todo el bacheo y mantener la red vial transitable que está hoy en día. Eso aquí, no quiere... Aquí quiero volver a recalcar. En el caso de Covial, Provial y Caminos, aparte de atender la emergencia, tiene que seguir atendiendo lo normal. Correcto. Que ese es el gran problema, porque este año no fue normal. Este año se tuvo que invertir muchísimo recurso humano, financiero, maquinaria, en reconstruir y poner a funcionar las arterias más importantes del país para que la economía no se golpeara. De hecho, la economía terminó muy bien. Imagínate que no se hubiera limpiado el aeropuerto, que nos hubiéramos tardado en los puentes de las arterias principales. Yo recuerdo bien el tapón que se hizo aquí en Amatitlán, que ahí era una complicación de lluvias y cerros desprendiéndose, con el Michatoya creciendo, el lago saturado de agua. Y realmente en menos de 4 días se logró, no más, 5 días se logró expeditar la vía. Y creo que eso en la población lo debe ver así, que una emergencia no sustituye el trabajo normal de todas las instituciones. Los hospitales pues tendrán que atender a los enfermos que normalmente llegan, más todos los de emergencia. Y en Caminos, y Ronaldo mencionaba algo que es importante notar. Yo recuerdo que fui con tu antecesor aquí donde está San Francisco, esto es San Bernardino, por ahí. Así es. Y fuimos a ver aquel gran tramo de carretera que se lo llevó el río, dicen que literalmente, y era porque no tenía bóvedas. Como antes no llovía, como está lloviendo ahora, se hacían
¿cómo le llaman? Peraltes, ese es un peralte bastante alto. ¿Quién iba a decir que el río, que estaba a 200 metros de la carretera, se iba a meter hasta ahí? Entonces ahora esa palabrita transformación del programa de reconstrucción es que ya no se pueden tener esos peraltes tan largos sin transversales que en el eventual caso de que el río se pierda su cauce y no se lleve a una carretera tan importante. Era impresionante, era un pedazo como de 500 metros, 400 metros, no era un boquetío, era un boquetón. Y ahí precisamente creo que fue Covial que inmediatamente habilitó un paso ahí, y los camiones, aunque lentamente, pero seguían pasando. El puente Bolivia, bueno, en fin, yo creo que lo que hemos comentado, esta experiencia de la gestión anterior hizo un marcado. Yo le pedí a Alejandro, no sé si se hizo, pero sería bueno hacerlo, es un comparativo entre la gestión del stand y la gestión del Ágata y compañía, porque hay diferencias importantes para aprender, no para criticar, para aprender de las experiencias realizadas. ¿Hay mensajes? Sí, tenemos mensajes desde la zona 18. Cecilia dice, el país todavía tiene una infraestructura vial inconclusa en algunos departamentos del país. Es importante que se trate de terminar los puentes o carreteras que hagan falta para evitar mayores riesgos. Esto es al Ministerio de Comunicaciones, claramente. Mari dice, preguntarle al presidente si tiene planes de gestión de riesgos para evitar desastres y pérdidas humanas, además qué planes se tienen con albergues para eventuales emergencias. Un radioescucha dice, pregunta si Conred está realizando inspecciones en las áreas que son vulnerables por deslaves, por el invierno copioso. Sería bueno tener mapeados los lugares de riesgo por deslaves y advertir a la población. Esto podría evitar pérdidas humanas. Felicitaciones por las capturas. ¿Qué más podemos hacer los ciudadanos para ayudar? Vimos que ya fabrican drogas en Guatemala y eso es muy peligroso, dice Edgar. Otra llamada desde la zona 18 dice, con el invierno esperamos que no se afecte la economía del país, pues cuando hay desastres también se afectan los cultivos. Brenda tiene una pregunta importante: ¿y suficientes alimentos para cubrir emergencias en Guatemala si fuéramos afectados por un desastre importante? Bueno, todo el protocolo de atención de emergencias está diseñado en toda la red de sistemas de alerta temprana, los COEs, etcétera, están organizados. Albergues, todo eso, yo vi que es normal. Cuando hay una emergencia ya se sabe a dónde se va a ir. Ya están identificados, presidente, básicamente la infraestructura social, es decir, escuelas, iglesias, salones comunales. Procuramos no utilizar, si no es indispensable, las escuelas para que en la medida de lo posible no afecte a la escolaridad. Y yo creo que nuevamente lo que vivimos el año pasado fue un trabajo bien coordinado, un trabajo de todas las instituciones, de bomberos, de sociedad civil, y todo trabajando en conjunto. Recordemos que el aeropuerto internacional se tuvieron que sacar, sin mal no recuerdo, eran 10.000 toneladas de arena, o una barbaridad de arena impresionante, pero al cuarto día estaba abierto el aeropuerto. En cuanto a, quisiera aprovechar una pregunta que hacía uno de los oyentes. Yo quiero valorar enormemente el aumento de 33% en las denuncias al 110. Y ese 33% ha aumentado la calidad de denuncia. Ha bajado considerablemente las bromas, anónimos, etcétera, y varias capturas y varias incautaciones que se han hecho ha sido por una denuncia efectiva. El oyente preguntaba qué podemos hacer para que todos nos unamos. Denunciar. Ahí está el 110 para el caso de la Policía Nacional Civil, y todos estos operativos, el operativo del kilómetro 135 en Hualán, sí. Ahí se capturó un vehículo con
cocaína, con dólares, en fin, fue un fin de semana bastante activo en la lucha contra el crimen organizado, y nuevamente son denuncias, ¿no? Alguien que ve subirse a alguien en un carro con un AK-47, yo comparto con ustedes que ya no hay licencias para portar AK-47. Hace 2 años yo ordené que no se dieran, y se pueden tener, pero no se pueden portar. No, el AK-47 no es un arma para andarla llevando en la calle, pues es un arma ofensiva, no es defensiva. Entonces, una denuncia de esta naturaleza, ha habido casos de casas donde vamos a encontrar un montón de armas y cosas, con la denuncia de algún vecino que ve cosas raras. Y esto nos ayuda a todos. Esto nos ayuda a todos, nos ayuda a la policía, ayuda al Ministerio Público, reduce riesgos en las fuerzas de seguridad. Este año el crimen organizado se ha ensañado en las autoridades, han muerto una cantidad importante de policías e investigadores. La semana antepasada 2 investigadores, y nos han tirado granadas y todo, conscientes de que esas son reacciones de los golpes que se están dando. Así que le agradecemos el interés de los oyentes en el tema. Y ¿tú querías decir algo? Sí, yo también, yo aquí quisiera para responderle ahí al oyente que las carreteras, efectivamente estamos conscientes que las carreteras hace falta mucho. Nuestra prioridad se centralizó en las centroamericanas, las nacionales y las departamentales, pero quiero darle una estadística para que los oyentes tomen la dimensión. En el año 98, el Ministerio de Comunicaciones tenía el 14% del presupuesto general de la nación y le daba mantenimiento a 2.500 kilómetros de carretera asfaltada y 3.500 kilómetros de terracería. En el año 2011, el Ministerio no llega ni al 8% del presupuesto general de la nación, dándole mantenimiento a más de 5.000 kilómetros de carretera asfaltada y 3.500 de terracería. Si hubiéramos sido consecuentes, como lo han sido todos los demás ministerios en el gobierno, el Ministerio de Comunicaciones hoy en día, presidente, debería de tener 7.500 millones de quetzales en su presupuesto general. Las carreteras, por supuesto, estarían totalmente rehabilitadas, con carpeta nueva, pero con un presupuesto que se tiene, realmente estamos haciendo lo que se puede. En muchos casos sabemos que no es el bacheo ya lo importante, sino la rehabilitación, pero lamentablemente por la falta de recursos no podemos entrarle a esa. Y ahí entramos al tema de... Sigue subiendo el presupuesto. Ahí entramos al tema. El Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público han mejorado sustantivamente su coordinación y están logrando romper el paradigma de las estructuras criminales o del apoyo CICIG y todo eso. El Ministerio de Comunicaciones está cumpliendo con las emergencias y tratando de cumplir con todo lo demás, pero hay un límite de financiamiento. Maestros, médicos, y la presión sobre el presupuesto, que lo hemos hablado ya en varios programas, es fuerte. Por ejemplo, CONRED debería tener un fondo para emergencias suficientemente importante para que digamos, Covial, si tenga que reparar un puente, el dinero esté disponible, y no parar otra obra de Covial para poder atender esto. Y esa presión de presupuesto, lo que tú dices, no tenía el Ministerio en el 98 tenía el 14% del presupuesto, y ahora tenemos el 8% con el doble de carreteras. Así es. Sí. Es la misma presión, lo que pagan los médicos y maestros, pues uno los ve en los niños, pero el trabajo de hormiga, bueno, de hormigona, ¿no?, que hace Covial y caminos, cada quien ve la carretera que pasa enfrente a su casa, pero cuando uno habla de 5.000 kilómetros asfaltados, que hay que darles atención, es también de empezar a hablar que también la infraestructura, si la queremos tener buena, tenemos que pagarla. Y ahí caemos a todo el tema del ordenamiento fiscal del Estado y de la mejoría de ingresos al Estado.
Creo que es un debate